Mis padres espetaron, dormirás en el trastero hasta que te disculpes. Mi hermano arrojó las llaves de mi coche al suelo y sonrió con suficiencia. Conoce tu lugar en esta familia. No dije nada y me fui. A la mañana siguiente, encontraron el trastero vacío. Mi nombre es Irene Bro y tengo 32 años. Un viernes por la noche en noviembre, mis padres me dijeron que dormiría en el trastero hasta que me disculpara. El mismo cuarto trasero que habían convertido en mi dormitorio cuando era niña porque las habitaciones de verdad pertenecían a mi hermano. Mi hermano Wade arrojó las llaves de mi coche al suelo de cemento y sonrió. Conoce tu lugar en esta familia, dijo. No discutí. Recogí mis llaves y me fui sin decir una palabra. Lo que ninguno de ellos sabía mientras cerraban la casa esa noche era que la casa no les había pertenecido durante 6 años, me pertenecía a mí. A la mañana siguiente, el trastero estaba vacío. Y todo lo que creían entender sobre su hija estaba a punto de desmoronarse. Quiero contarles cómo una familia puede mirarte durante 32 años y aún así equivocarse contigo. No sucede en una noche. Sucede de la manera en que un río mueve una piedra. Un poco cada vez hasta que tu forma pertenece al agua y no a ti misma. En nuestra casa, estar bien era mi trabajo. Y era buena en ello. Cuando algo se rompía, yo era la que llamaba a alguien para que lo arreglara. Cuando el dinero escaseaba, yo era la que silenciosamente dejaba de pedir lo que quería. Cuando mi madre estaba cansada, yo ponía la mesa sin que me lo pidieran. Mi hermano Wade era 2 años mayor que yo y él era el hijo alrededor del cual el resto de nosotros nos organizábamos. Si Wade estaba feliz, la casa estaba feliz. Si Wade estaba infeliz, todos conteníamos la respiración hasta que pasara. Tenía un asiento en la mesa. Era el que estaba al final, el más cercano a la puerta de la cocina, donde te levantas más a menudo y la comida te llega de último. Nadie me lo asignó en voz alta. Simplemente aprendí, de la misma manera que aprendes sobre el clima, que era mío. Desde esa silla, podía verlos a todos. Pasé mucho tiempo creyendo que si observaba con suficiente atención, si daba lo suficiente, un día me devolverían toda esa atención gratuitamente. Solían hablar de la casa como si se cuidara sola. Mi madre decía que el techo aguantaba bien. Gracias a Dios. Mi padre decía que la compañía que administraba el lugar era razonable con el alquiler. No como algunos propietarios. Yo asentía y pasaba las patatas. Nunca corregí la palabra compañía. Tenía mis razones. Ya llegaré a ellas. Aquí está la parte que necesito que retengan. Creciendo, mi dormitorio no era un dormitorio. Era el cuarto trasero junto a la cochera, un espacio de almacenamiento que mi padre había terminado a medias un verano con paneles sobrantes y un calentador que hacía tic-tac cuando se calentaba. Había una cortina en lugar de una puerta. Wade tenía la habitación grande al final del pasillo. La que tenía una puerta de verdad que se cerraba con llave. La que tenía la ventana por donde entraba la luz de la mañana. Cuando la gente venía de visita, veían su habitación. La mía era donde guardábamos las cajas de Navidad del resto del año. No pensé que fuera cruel. Los niños no miden sus vidas en función de la justicia. La miden en función de lo que se les dice que es normal. Y a mí se me dijo de 100 pequeñas maneras que yo era el tipo de persona que no necesitaba mucho, la fuerte, la fácil, la que estaría bien en la parte de atrás, detrás de la cortina, con el calentador haciendo tic-tac mientras las habitaciones de verdad iban a la persona que importaba. Hay una tarde que nunca he podido olvidar. Tenía 9 años y había ganado el segundo lugar en la feria de ciencias de la parroquia y llevé la pequeña cinta a casa en el autobús, sosteniéndola plana para que no se arrugara. Cuando entré por la puerta, la casa ya estaba ruidosa por algo que Wade había hecho, creo que entró en el equipo de béisbol itinerante, y había pastel y mi padre estaba al teléfono contándole a alguien sobre ello. Me quedé en la cocina con mi cinta por un rato. Luego la guardé en mi bolsillo, tomé un plato y le dije a Wade, felicidades. Nadie preguntó qué tenía detrás de mi espalda. Ese fue el día que aprendí a dejar de sacar cosas de mi bolsillo. Si no preguntaban, no se las mostraba. Parecía más fácil que ver cómo no les importaba. La etiqueta llegó temprano y se quedó. Irene es tan independiente.
Irene no necesita que la lleven de la mano. Irene es la fuerte. Mi madre lo decía como un cumplido y durante años lo llevé como tal porque un niño aceptará cualquier nombre que suene a amor. Me tomó la mayor parte de mi vida entender que cuando una familia te llama fuerte, muy a menudo te está diciendo que han decidido dejar de cargarte. Fuerte significaba que podían dejarme a un lado. Fuerte significaba el cuarto trasero. Fuerte significaba estar bien. Lo que no sabía, sentada en ese cuarto trasero de niña haciendo la tarea en una mesa plegable, era que un día me invitarían a dormir allí de nuevo a los 32 años como castigo. Y que para entonces la habitación, el techo, las paredes y el suelo debajo de todo ello me responderían a mí. Pero me estoy adelantando. Si alguna vez has sido el fuerte, aquel a quien nadie pensó en verificar porque siempre parecías estar bien, entonces ya conoces la sensación en ese cuarto trasero. Quédate conmigo. Esta historia podría sonar muy parecida a la tuya. La razón por la que todos volvieron a casa ese noviembre fue Wade. Wade se iba a casar. Había conocido a Bethany 8 meses antes, y ella era exactamente el tipo de mujer que mi familia siempre había querido para él, refinada, segura, rápida con un cumplido que tenía un pequeño anzuelo escondido dentro. Estaban organizando una fiesta de compromiso en el patio trasero de la casa donde crecí. 60 invitados para la noche siguiente. Conduje hasta allí ese viernes para ayudar a preparar. Traje vino y una tarjeta. ¿Cómo haces cuando todavía esperas ser deseado? Aparqué mi camioneta en la calle porque la entrada era para el camión de Wade, como siempre lo había sido para cualquier vehículo que Wade condujera ese año. Me senté en el coche un momento antes de entrar, componiendo mi rostro en algo fácil, algo que no causara problemas. Tenía 32 años y todavía ponía esa cara antes de cruzar la puerta de mi propia familia. Sigo diciéndolo, todavía tenía esperanza. Y quiero que entiendan lo que esperaba porque es la parte que más me avergüenza. No esperaba la casa, ni el crédito, ni las gracias. Esperaba que este fuera el fin de semana en que finalmente todo cambiara, que con Wade sentando cabeza y todos de buen humor, habría un momento en que mi madre me miraría a los ojos a través de la cocina y algo en su rostro se suavizaría y diría, siéntate, cariño. Déjame servirte un plato. Eso era todo. Tenía 32 años y conducía hasta allí con una botella de vino porque una parte de mí todavía creía que si aparecía suficientes veces, una de esas veces, se alegrarían de que hubiera venido. Dentro, la casa olía al asado de mi madre y al limpiador de suelos. Bethany estaba arreglando una mesa alquilada donde el título de mi propia propiedad estaría 24 horas después, aunque ninguno de nosotros lo sabía todavía. Me miró con una sonrisa brillante y calculadora. Irene, dijo, llegaste. Justo estábamos hablando de la casa. Dije que qué bien y llevé el vino a la cocina. Siguieron hablando de la casa durante toda la cena. Bethany lo hizo suavemente, de la manera en que pruebas el hielo antes de caminar sobre él. Dijo que el patio trasero era perfecto para los niños. Dijo que una casa como esta no debería desperdiciarse en personas que ya estaban establecidas. Puso su mano plana sobre el marco de la puerta cuando lo dijo, como si ya estuviera midiendo para las cortinas, y su anillo de compromiso captó la luz sobre la mesa. Mi tía Colette estaba allí esa noche, sentada cerca de mí en el extremo más alejado, y la vi observar a Bethany hablar de la casa con una pequeña arruga entre las cejas. Colette era la hermana menor de mi madre, y había pasado 30 años siendo la que notaba las cosas y no decía nada. El mismo trabajo que yo tenía. Me miró una vez y me lanzó una mirada que no pude interpretar entonces. La entiendo ahora. Estaba viendo que me sucedía algo que le había sucedido a ella. Y estaba decidiendo, sin saberlo aún, que esta vez no se quedaría callada. Simplemente tiene sentido que la casa sea para los que están comenzando una familia, dijo ella. ¿No crees? Wade se reclinó en su silla. Debe ser agradable, Irene, dijo. Sin hipoteca, sin hijos, sin nadie que dependa de ti. Algunos de nosotros tenemos un verdadero peso que llevar. Recuerdo mirar mi plato. Recuerdo a mi madre observándome de la manera en que observas una olla que podría hervir. Y entendí que se suponía que debía sonreír y dejarlo pasar. Así que lo hice. He reproducido esa cena 1000 veces desde entonces.
Y cada vez quiero decirle a la mujer al final de la mesa que puede dejar de sonreír ahora, pero ella aún no lo sabía. Todavía pensaba que el silencio era el precio de la pertenencia. Después del postre, mi padre me pidió que me quedara en la mesa mientras todos los demás se iban a la sala de estar. Su voz tenía un tono formal, el que usaba para la gente del banco y los pastores. Metió la mano debajo de su silla y deslizó una carpeta sobre la mesa hacia mí. Una carpeta de manila simple, un poco blanda en las esquinas, con un bolígrafo encima como un punto al final de una oración. Firma donde está marcado, dijo, y deja que tu hermano tenga su comienzo. La abrí. Era una transferencia de la casa. Mi nombre estaba impreso en una línea cerca de la parte inferior, esperando que lo hiciera real. Querían que le cediera la casa a Wade para que pudiera usarla como garantía para un préstamo. $95,000 para empezar un negocio, para empezar una vida, para empezar lo que fuera que Wade empezara ese año. Y querían mi firma porque en algún lugar de la parte de ellos que llevaba la cuenta, sabían que mi nombre era el que importaba. Simplemente no entendían por qué. ¿Cómo exactamente?, pregunté, planean transferir una casa que no poseen. La habitación se quedó muy quieta. El rostro de mi padre hizo algo que había visto 100 veces. Se cerró. Cuando mi padre no entendía algo, no sentía curiosidad. Se enojaba porque para él, estar confundido en su propia cocina era una especie de falta de respeto. No empieces, dijo. Siempre has estado celosa de tu hermano. No conviertas su compromiso en un escenario para ello. Mi madre volvió al umbral de la puerta. Irene, es una sola firma, dijo ella. Después de todo lo que esta familia te ha dado. La miré cuando dijo eso. Después de todo lo que esta familia te ha dado. Pensé en la cortina y el calentador. Pensé en el asiento junto a la puerta de la cocina. Pensé en 6 años de cheques silenciosos que ninguno de ellos había visto jamás. Y me oí decir con una voz más firme de lo que me sentía, no estoy siendo difícil. Estoy haciendo una pregunta que no pueden responder. Mi padre se puso de pie. No gritó. Señaló hacia el final del pasillo, más allá de la habitación buena con la puerta que se cerraba con llave, hacia la parte trasera de la casa. Dormirás en el trastero esta noche, dijo. Y no saldrás hasta que estés lista para disculparte, hasta que recuerdes la gratitud. Me quedé allí en la cocina donde había aprendido a ser invisible. Y algo en mí, algo que se había estado plegando sobre sí mismo durante 32 años, simplemente dejó de plegarse. Wade entró detrás de él. Tenía las llaves de mi coche en la mano. Ni siquiera sé cuándo las había tomado del mostrador. Me miró de la manera en que se mira un problema que finalmente se ha vuelto lo suficientemente pequeño como para resolverlo. Y abrió los dedos y dejó caer mis llaves. Golpearon el suelo de cemento junto a la puerta trasera y se deslizaron unos centímetros. Metal raspando sobre cemento desnudo. Un sonido que todavía escucho a veces. Conoce tu lugar en esta familia, dijo. No lloré. No levanté la voz. Me agaché y recogí mis llaves y sentí el frío del suelo subir por mis dedos. Tomé mi abrigo del gancho. Mi madre dijo mi nombre una vez, una advertencia, no una súplica. Cerré la puerta trasera detrás de mí y la cerré suavemente, de la manera en que se cierra un libro que has terminado. Afuera, el aire de noviembre era cortante y mi aliento salía blanco. Y me quedé en el escalón por un segundo y me permití sentir exactamente lo silencioso que era. Luego subí a mi coche y antes de girar la llave, envié un mensaje de texto, una palabra a una mujer llamada Odette. Su respuesta llegó casi al instante. Decía, mañana. Para entender esa palabra, hay que retroceder 6 años a la peor temporada que mi familia tuvo, de la que nunca hablan. En 2019, el negocio de mi padre quebró. Había dirigido un pequeño taller de reparación de barcos junto al bayou durante la mayor parte de mi vida, y nunca lo había hecho rico, pero lo había hecho sentir orgulloso. Y para mi padre, esas siempre habían sido la misma cosa. Luego, las tormentas de las últimas temporadas mantuvieron a la gente fuera del agua, y una empresa más grande abrió a 40 minutos por la autopista, y el trabajo se secó más rápido de lo que podía admitir. No le dijo a nadie lo mal que estaba.
Esa era su manera. La vergüenza lo hacía callar y el silencio lo empeoraba. El banco empezó a enviar cartas. Lo sé porque años después vi dónde las guardaba. Estaban en tinta roja, dobladas y metidas detrás del azucarero en el mostrador. Una pila de ellas sin abrir. Mi padre había dejado de abrir el correo. Un hombre que había abierto cada factura de su vida el día que llegaba había comenzado a dejarlas acumularse detrás de un frasco de azúcar porque no podía soportar leer lo que decían. Estaban a punto de perder la casa. La casa que había comprado de joven, la casa en la que todos habíamos crecido estaba a semanas de la ejecución hipotecaria. La deuda era de unos $185.000 y el banco ya no esperaba más. Yo tenía 26 años ese año. Quiero ser honesta sobre quién era porque importa. No era una heredera que extendió un cheque. Para entonces, había estado trabajando en bienes raíces desde los 19 años. Primero contestando teléfonos para un administrador de propiedades a 2 pueblos de distancia, luego obteniendo mi licencia, luego comprando mi primer pequeño alquiler con un socio y un préstamo y mucho coraje. Para 2019, tenía un puñado de unidades y una empresa que había construido de la nada más que paciencia. Una empresa de bienes raíces que había registrado con un nombre que no tenía nada que ver con el mío. Vermilion Ree Holdings. Lo elegí porque sonaba como una firma, como algo con una junta directiva y una oficina, no como una mujer joven de una familia que pensaba que contestaba teléfonos para ganarse la vida. Cuando me enteré de la ejecución hipotecaria, y solo me enteré porque a mi madre se le escapó, llorando por teléfono sobre cómo tu padre no me dice lo que está pasando, hice los cálculos en una noche larga y terrible. No podía darles $185.000. Pero podía hacer otra cosa. Podía hacer que mi empresa comprara la deuda al banco antes de que fuera a subasta, asumir la deuda yo misma y convertirme, a los ojos de la ley, en la propietaria de la casa en la que vivía mi familia. Recuerdo la noche que lo decidí. Me senté en la mesa de mi propia cocina con mi computadora portátil y un bloc de notas legal y mi corazón latiendo como un puño en una puerta. Hice los números 3 veces. Si hacía esto, me estaría estirando tanto que una mala temporada podría hundirme con ellos. Cada unidad que había comprado, cada año cuidadoso estaría dependiendo de una casa en la que ni siquiera podría vivir. Tenía 26 años. No tenía red de seguridad más que la que había construido con mis propias manos, y estaba a punto de colgar a toda la familia de ella. Llamé a Teo a las 11 de la noche y le hice revisar mis cálculos. Y cuando terminó, se quedó en silencio por un rato. Luego dijo, «Sabes, no les debes esto». Y yo dije, «Lo sé». Y lo hice de todos modos. Así que eso fue lo que hice. Apalanqué todo lo que tenía. Puse mis propias unidades como garantía y me moví más rápido de lo que nunca me había movido en un acuerdo en mi vida porque una ejecución hipotecaria no espera a que seas valiente. Me senté frente a un escritorio con una abogada llamada Odette Landry, una mujer aguda y sin prisas que había manejado mis cierres desde el principio, y le conté todo, la familia y la vergüenza y el azucarero lleno de cartas rojas. Ella no se inmutó. Hizo buenas preguntas y redactó documentos limpios. La mañana que cerramos, me deslizó la última página y dijo, ¿estás segura? Una vez que esto esté hecho, eres su casera, lo sepan ellos alguna vez o no. Firmé. Cuando terminó, la casa pertenecía a Vermilion Ree Holdings, lo que quiere decir que me pertenecía a mí. Pasé en coche por allí esa tarde y las luces de la cocina estaban encendidas y mis padres estaban dentro, seguros, cenando sin idea de que el suelo se había movido bajo sus pies y que la persona que lo había movido era la hija que habían puesto en el cuarto trasero. Luego tomé una decisión en la que he pensado todos los días desde entonces. No se lo dije. Les dije a mis padres que una compañía había intervenido y comprado la hipoteca al banco y que esta compañía había accedido a alquilarles la casa para que no la perdieran. Esa parte era cierta. Simplemente omití la última frase. No les dije que la compañía era yo. Me dije a mí misma que estaba protegiendo el orgullo de mi padre y eso era real. Si Curtis Bros se hubiera enterado de que su hija, la del cuarto trasero, la que no necesitaba mucho, lo había salvado, habría roto algo en el que no estaba segura de que volvería a crecer. Un hombre como mi padre preferiría perder una casa ante un banco que debérsela a una hija a la que nunca le había preguntado si estaba bien.
Fijé el alquiler en $600 al mes en nuestra parroquia por una casa de ese tamaño. Eso era casi nada. Y lo mantuve así a propósito. Lo mantuve tan bajo que nunca lo sentirían, nunca lo cuestionarían, nunca mirarían demasiado de cerca a la compañía razonable que nunca subió el precio y nunca se quejó. $600 debitados automáticamente de su cuenta el primer día de cada mes durante 6 años. 72 pagos, 72 pequeñas pruebas acumulándose silenciosamente en un libro mayor de una verdad que llevaba sola. Hubo un día de acción de gracias, quizás 2 años después, cuando casi se lo digo. Mi padre había tenido un buen año en un nuevo trabajo, y se puso de pie en la mesa y agradeció a Dios por el techo sobre nuestras cabezas y por la misericordia de los extraños, y se refería a esa compañía razonable, y yo me senté allí con la verdad quemándome un agujero en el pecho. Abrí la boca. Luego miré su rostro, orgulloso de nuevo después de tanto tiempo. Y entendí que si lo decía, ese orgullo se apagaría como una luz, y nunca volvería a mirarme sin ver la deuda. Así que cerré la boca y pasé los panecillos. Me dije que estaba siendo amable. Quizás lo era, pero me he preguntado desde entonces si también estaba haciendo lo que siempre había hecho, haciéndome pequeña para que todos los demás pudieran estar cómodos y llamándolo amor porque era la única palabra que tenía para ello. Pensé que si nunca pedía crédito, un día me lo darían gratis. Eso es lo que me equivoqué. Pensé que el amor en mi familia era una deuda que pagarían una vez que entendieran cuánto había dado. Aún no entendía que en esa casa, cuanto más dabas sin que te lo pidieran, más invisible te volvías. Mi silencio no me ganó un asiento a la cabeza de la mesa. Solo confirmó a todos que yo era la que siempre se sentaría junto a la puerta de la cocina. Durante 6 años, me mantuve en silencio y pagué para mantener un techo sobre sus cabezas. Y se necesitó exactamente un viernes por la noche, una carpeta y un juego de llaves en un suelo de cemento para que ese silencio finalmente se agotara. A la mañana siguiente, encontraron el trastero vacío. Sé cómo lo encontraron porque mi tía Colette estaba allí, y me lo contó más tarde. Mi madre había vuelto para hacerme disculpar, no para ver si estaba bien, sino para cobrar la disculpa que sentía que se le debía. Apartó la cortina y la habitación estaba vacía. Había un catre plegable que mi padre guardaba allí y sobre él, doblada en un cuadrado perfecto, estaba la manta que me habían dejado. Doblada como una cama en la que nadie había dormido porque nadie lo había hecho. Me había ido desde el momento en que la puerta se cerró. Ni siquiera tuvo la decencia de despedirse, dijo mi madre a una habitación que ya no me contenía. Estaban en la cocina, molestos, ya ensayando la versión de la historia en la que yo era la desagradecida. Y fue entonces cuando sonó el timbre. Había una mujer en el porche con un traje gris. Tenía una carpeta de cuero bajo el brazo y el tipo de calma que pone nerviosa a la gente ruidosa. Mi padre abrió la puerta esperando a un vecino o una entrega o una de las personas del alquiler para la fiesta. En cambio, la mujer se presentó como abogada. Represento al propietario de esta propiedad, dijo. Extendió un sobrecolor crema sellado y lo puso en la mano de mi padre. Luego miró a mis 2 padres y les hizo la pregunta que se quedaría en esa casa mucho después de que ella se fuera. ¿No saben quién es realmente su hija? Mi padre abrió el sobre allí mismo en la puerta. Yo no estaba allí, pero me han dicho que su rostro se puso del color del papel. Dentro había un aviso formal de Vermilion Ree Holdings con membrete que exponía la propiedad de la casa, el contrato de arrendamiento que habían firmado y una simple línea que indicaba que todos los asuntos relacionados con la propiedad ahora serían manejados directamente por el propietario. Con efecto inmediato. Una tarjeta de visita estaba sujeta en la parte superior. Decía, Landry Lab. Mi madre lo leyó por encima de su hombro. Y entonces mi familia hizo lo que mi familia siempre hacía cuando el suelo se movía bajo ellos. Decidieron que no era real. Esto es un farol, dijo mi padre. Puso el aviso en la repisa de la chimenea junto a la invitación de la fiesta. 60 nombres en la lista de invitados. La celebración a solo unas horas de distancia. Tu hermana quiere atención. Siempre ha querido atención. No vamos a cancelar nada por un trozo de papel. Cada uno encontró su propia manera de no creerlo. Mi padre lo atribuyó a mi carácter porque si yo era solo una chica celosa y ávida de atención, entonces el papel no tenía por qué ser real.
Mi madre lo atribuyó a un malentendido, algún asunto administrativo, alguna confusión que una llamada telefónica resolvería el lunes. Y Wade, dijo Colette, apenas miró el aviso. Dijo, probablemente trabaja para ellos. Así es como consiguió el membrete. Había pasado toda su vida seguro de que yo estaba por debajo de él, e incluso un abogado en el porche no podía mover esa certeza ni un centímetro. Nunca se les ocurrió a ninguno de ellos que yo pudiera ser la propietaria. No porque fuera imposible, sino porque era yo. Se convencieron de que era un truco, una rabieta disfrazada de traje de abogado. Decidieron seguir con la fiesta exactamente como estaba planeado, brindar por Wade y Bethany en el patio trasero y dejarme sentada en la oscuridad hasta que volviera arrastrándome. Colette me dijo más tarde que casi dijo algo esa mañana. Se quedó en esa cocina y los vio doblar el aviso de un abogado en la historia donde yo era el problema, y sintió el viejo silencio subir en ella, el que había llevado toda su vida. Por una vez, dijo que no podía hacerlo. No les dijo lo que sospechaba, pero dejó de defenderlos, y decidió que iba a estar en esa fiesta, y que iba a observar. No tenía ni idea de que yo iría a la fiesta, y no tenía ni idea de lo que llevaría cuando entrara. No me fui a casa a darle vueltas a la cabeza ese sábado. Volví al viejo barrio a primera hora de la tarde, pero no a la casa. Fui 2 puertas más abajo a un pequeño porche con un columpio y una fila de helechos en macetas, y llamé a la puerta de la señorita Josephine. Josephine había vivido en esa calle más tiempo que mi familia. Tenía más de 80 años, con manos que temblaban un poco y ojos que no se perdían nada. Cuando era niña, y las cosas se ponían ruidosas en nuestra casa, solía terminar en su porche. Y nunca me preguntó qué pasaba. Simplemente ponía algo caliente en mis manos y me dejaba ser una niña por un rato. Abrió la puerta, me echó un vistazo y se hizo a un lado para dejarme entrar. «Te ves cansada, nena», dijo. «Siéntate. No necesito la historia para hacerte café». Lo sirvió en una taza blanca desconchada, la misma taza que había usado durante 20 años, y me echó una manta de ganchillo sobre los hombros porque la casa estaba fresca. Y se sentó frente a mí y dejó que el reloj de la sala de estar hiciera tic-tac y no me hizo ni una sola pregunta. Y algo sobre eso, que alguien que no quería nada de mí me diera una taza caliente, me deshizo de una manera que toda la noche anterior no había logrado. Empecé a llorar. No del tipo bonito. Del tipo que ha estado esperando 32 años por permiso. Nadie me preguntó nunca si estaba bien, le dije. Toda mi vida. Ni una sola vez. Tú acabas de hacerlo. Extendió la mano y puso la suya sobre la mía. Su piel era delgada y cálida, y su agarre era más fuerte de lo que parecía. Lo sé, niña, dijo. Esta casa suya. Siempre dije que tenía un ángel cuidándola. Me dio una palmadita en la mano. Solo que no creo que nunca se molestaran en mirar hacia arriba para ver quién era. No se lo había contado. No sabía nada de la deuda ni de la compañía ni de nada de eso. Simplemente lo dijo amablemente, como las ancianas dicen las cosas. Pero me atravesó porque tenía más razón de lo que sabía. Y me senté allí, envuelta en esa manta prestada, y comprendí que la única persona en esa calle que realmente me había visto era una mujer con la que ni siquiera estaba emparentada. Mi teléfono se iluminó en la mesa entre nosotros. Un mensaje de Odette. Decía, estamos listos cuando tú lo estés. Terminé el café. Le di las gracias a Josephine y fui a prepararme. Me encontré con Odette esa tarde en su oficina antes de la fiesta. Theo también estaba allí. Theo lleva los números en mi empresa, desde los primeros días, un hombre constante que nunca se ha dejado impresionar por el drama y me ha salvado de mis propias emociones más veces de las que puedo contar. Sobre la mesa entre nosotros había 3 cosas. La escritura, dije. El contrato de arrendamiento y el libro de pagos. Eso es todo. Nada más. Theo los deslizó en una carpeta azul lisa, cuadró los bordes y colocó una pequeña unidad flash encima. Los mismos registros en caso de que alguien quisiera copias. Podrías enviar esto certificado y no decirles una palabra a ninguno de ellos, dijo. Sabes que no tienes que entrar a una fiesta para hacer esto. Lo sé, dije. Me miró por un momento.
¿Segura que quieres hacer esto delante de la gente? Lo pensé honestamente porque hay una versión de esta historia en la que soy cruel, en la que quiero verlos romperse en público. Y quiero que sepan que no fue así. No iba allí para quitarle el techo a nadie. No iba allí para arruinar el compromiso de mi hermano. Iba allí porque durante 32 años había desaparecido cortésmente en esa dirección. Y esto era lo único que no podían dejarme hacer en silencio. Habían decidido, frente a 60 personas, regalar una casa que no era suya y hacer de mi ausencia una lección. La única manera de responder a algo público es en público. No con volumen, con hechos. Los hechos no necesitan volumen. Teo esperó. Me conoce lo suficiente como para saber la diferencia entre que esté enfadada y que esté segura. Y estaba comprobando cuál de las dos era. Porque si es lo primero, dijo, si alguna parte de esto es para hacerles daño, lo sentirás durante años. Pero si es lo segundo, entonces ya sabes lo que estás haciendo, y te llevaré yo mismo. Le dije que era lo segundo. Ya había llorado en un porche en una taza desconchada. Lo que quedaba no era rabia. Era solo claridad. Fría y limpia, del tipo sobre el que puedes construir una vida. No voy allí a quitar nada, dije. Voy allí a dejar de desaparecer. Fui a casa y me cambié. Me puse una chaqueta oscura, la que uso para los cierres, la que me hace sentir como la versión de mí misma que firma papeles y lo dice en serio. Me miré en el espejo por un segundo y recogí las llaves de mi coche de la cómoda, las mismas llaves que habían raspado un suelo de cemento la noche anterior, y cerré la mano alrededor de ellas y salí a mi coche. Antes de entrar en esa fiesta, tomé una decisión. Si alguien en tu familia alguna vez te enseñó a conocer tu lugar, dime desde dónde estás escuchando esta noche. Todos estamos en esta sala juntos. Conduje de vuelta por las viejas calles en la oscuridad. Las luces de los porches estaban encendidas. Estaba más tranquila de lo que esperaba. Tranquila de una manera que me sorprendió. Y recuerdo haber pensado, casi con asombro, que durante 6 años había pagado para mantener las luces encendidas en una casa que me decía que me sentara en la oscuridad. Pasé por el embarcadero donde solía estar el taller de mi padre, oscuro ahora, un negocio diferente detrás de la misma valla de alambre. Pasé por la iglesia y la escuela y la esquina donde una vez esperé el autobús con una cinta de segundo lugar doblada en mi bolsillo. Toda mi pequeña historia se deslizó por la ventana y sentí una extraña ternura hacia todo ello, incluso las partes que me habían dolido. No conducía hasta allí para quemar nada. Conducía hasta allí para dejar de ser un secreto en mi propia familia. Hay una diferencia y podía sentirla en mis manos sobre el volante. Cuando giré en su calle, pude oír la fiesta antes de poder verla. Música y risas y el sonido particular de mucha gente siendo feliz a la vez. La casa estaba iluminada de dorado, cada ventana, y había coches por toda la cuadra y una pancarta sobre la cochera que decía, «Felicidades, Wade y Bethany». Aparqué en la calle como siempre. Contuve la respiración por un momento. Luego abrí la puerta y entré. El patio trasero estaba lleno. 60 personas, quizás más, con bebidas en sus manos y calentadores brillando entre las mesas. Mi padre me vio primero. Una onda recorrió la parte familiar de la multitud, las tías y tíos que habían oído alguna versión del viernes por la noche, y el rostro de mi madre se tensó, y Wade apretó la mandíbula. Mi padre cruzó el patio hacia mí con la sonrisa de un anfitrión extendida sobre algo más duro. Ahí está, dijo, lo suficientemente alto como para que los invitados más cercanos oyeran, convirtiéndolo en una actuación. Ven a disculparte con tu hermano, cariño, y olvidaremos toda esta tontería. Puso una mano en mi hombro, guiándome como seguía a un niño que te está avergonzando. Bethany observaba desde junto a la mesa de regalos con sus ojos brillantes y cuidadosos. Wade sonrió con suficiencia en su bebida. No me senté. No me disculpé. Dije en voz baja, termina tu brindis, papá. ¿Esperaré? Algo parpadeó en su rostro, pero ya estaba comprometido con la velada que había planeado, y una sala llena de testigos es algo difícil de detener, y decidió que la manera de manejarme era seguir adelante y ponerme en mi lugar delante de todos. Levantó su copa, la golpeó con un tenedor y el patio se quedó en silencio, y comenzó. Agradeció a todos por venir.
Habló de la familia y el legado y de cómo un hogar es más que madera y clavos. Y entonces lo dijo, así que esta noche, dijo, sonriendo a Wade, vuestra madre y yo queremos darles a estos dos algo para empezar su vida. Les damos esta casa, el hogar familiar, para que puedan criar una familia propia en ella. Hubo aplausos. Aplausos cálidos y fáciles. Bethany se llevó una mano al pecho como si estuviera sorprendida, aunque no lo estaba. Y Wade, aprovechando el momento, levantó su copa hacia mí a través del patio, y no pudo resistirse. Nunca podía. Algunas personas construyen una familia, dijo, sonriendo para la multitud. Otras solo necesitan aprender su lugar en ella. Algunas personas se rieron, pero otras no. Lo vi suceder. Vi un par de copas detenerse a medio camino de las bocas. Vi a mi tía Colette, que me había visto plegada en ese cuarto trasero toda mi infancia, dejar su vino en la mesa sin beberlo y mirar a Wade con algo que no era diversión. La risa se fue apagando, como lo hace la risa cuando una broma tiene demasiada verdad y crueldad. Y en esa risa que se desvanecía, la puerta lateral se abrió y Odette entró. Cruzó el patio con su traje gris. Sin prisa, la carpeta azul en sus manos, y se detuvo en la mesa de regalos, justo al lado de las cajas envueltas y la pancarta con el nombre de mi hermano. No levantó la voz. No tenía por qué. Una mujer de traje caminando con determinación en una fiesta en un patio trasero es su propio tipo de anuncio, y el patio se quedó en silencio por sí solo. Antes de que nadie regale esta casa, dijo Odette, la gente en este patio debería saber que pertenece a Irene Bro, y ha sido así desde 2019. Dejó una sola hoja de papel sobre la mesa de regalos. La escritura, blanca y simple, junto a una caja atada con una cinta. El silencio que se hizo fue total. Nunca he oído a 60 personas callarse tan rápido. La sonrisa de mi padre todavía estaba en su rostro, pero se había desprendido de lo que había detrás. La mano de mi madre encontró el respaldo de una silla. Wade se rió. Salió agudo y equivocado. Esto es una broma, dijo. Eso es falso. Cualquiera puede imprimir un trozo de papel. Odette no discutió con él. Simplemente metió la mano en la carpeta y dejó el segundo documento. Este es el contrato de arrendamiento que sus padres firmaron, dijo, con Vermilion Ree Holdings, la compañía que ha sido dueña de esta casa durante 6 años. La compañía a la que le han estado pagando el alquiler. Colocó el contrato de arrendamiento plano para que la parte superior fuera legible y allí, cerca de la parte inferior, había 2 nombres en la línea del inquilino. Curtis y Darlene Bro, inquilinos. Vi los ojos de mi padre ir a esa palabra inquilinos en su propio patio trasero en un documento que había firmado con su propia mano. Esa compañía, comenzó Wade, pero su voz había perdido su filo. ¿Quién la dirige? Odette dejó la tercera página, el libro mayor, un registro impreso, línea tras línea, 72 de ellas. $600 el primero de cada mes durante 6 años. Durante 6 años, dijo Odette, la compañía a la que le han estado pagando el alquiler ha sido su hija. Ella compró esta casa para evitar la ejecución hipotecaria el mes antes de que el banco la tomara, para que no la perdieran. Y mantuvo su alquiler en $600 al mes para que nunca lo sintieran. Para que ninguno de ustedes tuviera que saberlo nunca. Levantó la vista, y por primera vez, me miró y dio un paso atrás porque esta era la parte que no era suya. 60 rostros se volvieron hacia mí. Mi madre se giró también, lentamente, y por primera vez en toda mi vida, me miró y no pudo encontrar ni una sola palabra. No grité. No di un discurso. Había pasado 32 años en silencio, y no iba a pasar este momento siendo ruidosa. Caminé hacia la mesa de regalos, pasando a mi padre, pasando a mi hermano, y me paré donde todos pudieran verme, junto a la escritura con mi nombre. Me dijiste que conociera mi lugar, dije. Mi voz era firme. Este es mi lugar. He estado sosteniendo el techo sobre el vuestro todo este tiempo. Metí la mano en mi bolsillo y saqué las llaves de mi coche, las que me habían arrojado a los pies la noche anterior, y las dejé suavemente sobre la mesa junto a la escritura. El mismo pequeño raspón de metal sobre una superficie dura, pero esta vez fue mi mano la que lo hizo. Y fue mi elección, y el sonido significó algo completamente diferente.
No voy a montar una escena en tu fiesta, dije. Los dejaré disfrutar de su noche. Luego me di la vuelta y caminé de regreso por el patio y no corrí y no lloré y no miré hacia atrás. Detrás de mí, el patio estaba en silencio. 60 personas conteniendo la respiración que no sabían cómo soltar. Y cuando llegué a la puerta lo oí. Una persona en algún lugar de la parte de atrás comenzó a aplaudir, lento y bajo, y luego otra se unió. Y no me giré para ver quién era. Simplemente salí al frío donde mi aliento volvía a ser blanco y subí a mi coche y conduje a casa. Me enteré de lo que pasó después por Colette y por las llamadas que comenzaron esa misma noche. La fiesta no se recuperó. No puedes volver a poner a 60 personas en una celebración después de eso. Las cajas de regalo se quedaron apiladas en la mesa, las cintas intactas, y uno por uno, los invitados encontraron razones para irse, murmurando sus felicitaciones a nadie en particular, los faros saliendo de la entrada y bajando por la calle oscura. La primera grieta fue Bethany. Ella y Wade terminaron junto a su camión, y sus voces se oían como lo hacen las voces en un vecindario tranquilo después de que todos se han ido. Ella no estaba llorando. Estaba fría, lo que era peor porque todo el plan, el préstamo, la casa como garantía, los $95.000, la vida que iban a empezar, todo ello descansaba en una casa que nunca había sido de Wade para dar. Me dijiste que la casa era nuestra, dijo ella. Me dijiste que estaba arreglado. ¿Qué más te inventaste? Wade no tuvo una respuesta. No la había. El préstamo que iba a lanzarlo necesitaba una casa que no poseía. Y para el lunes, todo se había derrumbado como una tienda de campaña a la que le quitan el poste. Bethany no lo dejó esa noche, pero algo entre ellos se había torcido, y no creo que volviera a enderezarse. Cuando tu matrimonio se funda en una casa que resulta ser una mentira que tu prometido te contó en tu propia fiesta de compromiso, pasas el resto del tiempo preguntándote qué más es mentira. Wade me llamó 2 veces esa semana. La primera vez estaba furioso y dejó un mensaje llamándome todos los nombres que tenía, diciéndome que le había arruinado la vida por una propiedad en la que ni siquiera vivía. La segunda vez, unos días después, no gritó. Preguntó si era verdad. ¿Todo? La ejecución hipotecaria y la deuda y los 6 años de pago. Cuando dije que sí, hubo una larga pausa. Y luego dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Como si el no decirlo fuera la traición. Como si un hombre que había arrojado mis llaves al suelo de alguna manera mereciera mi secreto. No tenía una respuesta que hubiera significado algo para él. Así que dije, nunca me hiciste una sola pregunta sobre mi vida, Wade. ¿Ni una? Eso fue lo último real que nos dijimos durante mucho tiempo. Mi teléfono sonó a las 11 esa noche. El nombre de mi padre en la pantalla. En 32 años, mi padre nunca me había llamado para hablar. Llamaba para pedirme que hiciera cosas, que recogiera algo, que arreglara algo, que estuviera en algún lugar. Esta era la primera vez que me llamaba porque necesitaba hablar conmigo, y dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz no era la voz de la cocina. Era más pequeña. Se quebró en un lugar donde nunca la había oído quebrarse. Pero incluso entonces, incluso en el fondo, no pudo decir la palabra lo siento. Mi padre se habría acostado en la carretera antes. ¿Y qué nos pasa ahora? Dijo. ¿Echas a tus propios padres? ¿Ese es el tipo de persona que eres? ¿Es eso lo que has estado planeando todo este tiempo? Me quedé en mi cocina, en mi propia casa, y dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para que él pudiera oír lo tranquila que estaba, porque esa era la respuesta a todo realmente, la calma. No, papá, dije finalmente. No los voy a echar. Nunca lo iba a hacer. Podía oírlo respirar en la línea, la televisión de fondo como siempre. Pero la farsa ha terminado. Soy la dueña de la casa. La he poseído durante 6 años. Y no va a ser para Wade. Esos son los términos. Empezó a discutir. Pude oírlo preparándose, el viejo reflejo, la ira que surgía cada vez que el suelo se movía. Y por primera vez en mi vida, no esperé a que terminara. Pueden quedarse en la casa, dije. El alquiler se mantiene como está, pero ahora pasa por Odette, por escrito,
como cualquier otro inquilino. Y nadie en esa familia vuelve a decirme que conozca mi lugar. Ni tú, ni mamá, ni Wade. Esa parte se ha acabado. Hubo un largo silencio en la línea. Entonces mi padre dijo, muy bajo, no se suponía que fuera así. Y entendí que eso era lo más cerca que estaba de una disculpa y que no era suficiente y que iba a tener que estar bien con eso. Lo sé, dije, y colgué. Mi madre no se puso al teléfono esa noche. La oí de fondo una vez diciendo su nombre, diciendo Curtis, y luego nada. Había pasado toda mi vida manteniendo la paz entregándome a ellos. Y creo que esa fue la primera noche que entendió que ya no quedaba más de mí para entregar. No sabía qué hacer con una hija a la que se le habían acabado las piezas. Yo tampoco, sinceramente. Ambas íbamos a tener que aprender. Quiero decirles que arreglarlo se sintió como ganar. No fue así. No de la manera que pensarían. Hubo un costo y lo pagué. Y necesito que vean la cuenta completa porque cualquiera que les diga que defenderse solo se siente bien nunca lo ha hecho realmente. Perdí la familia que había estado fingiendo tener. No la real, la imaginada. Aquella en la que si daba lo suficiente y me mantenía lo suficientemente callada, finalmente cambiarían y me amarían como yo los amaba. Esa familia murió en la mesa de regalos con la escritura. Algunas de mis tías y tíos se pusieron de mi lado en silencio en llamadas telefónicas donde decían que siempre habían sabido cómo eran las cosas para mí en esa casa. Pero otros cerraron filas alrededor de mis padres y decidieron que yo era la villana. La hija que humilló a su familia en público, que usó el dinero como un arma, que no podía simplemente firmar un papel y mantener la paz. Mi madre no me llamó durante semanas, no para pelear. Simplemente se quedó en silencio. Y su silencio era un país que conocía bien. El costo apareció en pequeñas formas ordinarias, que es como siempre aparecen los costos reales. Una invitación de boda de un primo que nunca llegó. Un chat grupal familiar. Fui eliminada silenciosamente de los mensajes, simplemente dejaron de llegar. Mi nombre todavía estaba en él, pero la conversación se mudó a un lugar que no podía ver. Un tío que siempre había sido cálido conmigo, cruzando el estacionamiento de un supermercado para evitar tener que elegir un bando frente a mí. Nada de eso fue dramático. Todo fue una sustracción lenta y constante. La familia cerrándose sobre el espacio donde yo había estado como el agua sobre una piedra. Había pasado 32 años temiendo exactamente esto, ser expulsada, ser la que no pertenecía. Y aquí estaba, lo que había temido, y lo estaba sobreviviendo. Ese fue el extraño descubrimiento. Lo peor había sucedido, y yo seguía de pie, y el cielo no se había caído. Solo se había vuelto silencioso. Había conseguido lo que quería, y sentía la pérdida en mi pecho todos los días. Ganar y ser querido, resulta, son dos cosas diferentes. Y yo solo había querido realmente la segunda. Luego, unas semanas después, llegó una carta, no un texto. Una carta con la letra de mi madre, que no había visto en años. La sostuve durante mucho tiempo antes de abrirla. No era una disculpa completa. Quiero ser honesta sobre eso porque creo que importa. No dijo que se había equivocado en todo. No podía llegar a eso, y quizás nunca lo haga. Pero escribió una línea que leí más que ninguna otra. Escribió: creo que te dejamos en el cuarto trasero demasiado tiempo, y no sé cómo decir que lo siento. Eso fue todo. Eso fue todo lo que pudo alcanzar. La leí 2 veces. Y luego hice algo que me sorprendió. No la llamé y no corrí a abrazarla. Y tampoco rompí la carta. Caminé hasta mi escritorio, abrí el cajón y puse la carta dentro, justo al lado de la copia de la escritura, la prueba de lo que había hecho y la primera pequeña prueba de que uno de ellos casi lo había visto. Dejé que estuvieran juntas en la oscuridad y cerré el cajón y dejé que eso fuera suficiente por ahora. Hice una cosa más ese invierno y es de lo que estoy más orgullosa, aunque es la más pequeña. El techo de la casa había estado goteando durante 1 año. Lo sabía de la manera vaga en que sabes las cosas sobre una propiedad que administras a distancia y podría haberlo dejado pasar ahora por despecho y nadie me habría culpado. En cambio, lo hice arreglar, un techo nuevo antes de lo peor de la lluvia,
para los padres que me habían ordenado dormir bajo uno que goteaba. Pero no lo hice en secreto esta vez. No me escondí detrás de un nombre de empresa y un número de préstamo y una historia sobre un propietario razonable. Cuando llegó la factura, firmé con mi propio nombre. Irene Bro, no Vermilion Rioldins. Irene. Pagué para mantenerlos secos como siempre lo había hecho, pero esta vez lo hice con la cabeza en alto, a la luz, como yo misma. Porque hay una diferencia entre la amabilidad y desaparecer. Y finalmente había aprendido dónde está la línea. Puedes mantener un techo sobre alguien y aún así negarte a volver a arrastrarte bajo el que ellos construyeron para ti. Se lo conté a Josephine en su porche, con esa taza blanca desconchada. Escuchó como siempre lo hacía, y cuando terminé, asintió lentamente. «¿Entonces, lo encontraste?», dijo. «¿Encontré qué?». «Tu lugar», dijo, y sonrió. «Resultó que nunca fue el que te dieron. Ahora vivo en una casa propia, no en la casa familiar. Les dejé esa. Inquilinos en el hogar que salvé, lo que es su propia forma de paz. Mi casa es más pequeña y llena de luz, con una cocina que recibe el sol de la mañana. Y compré una larga mesa de madera para ella, más larga de lo que necesito, con más sillas de las que tengo familia. Ahora pongo esa mesa para personas que nunca me hicieron ganar mi asiento. Josephine viene a cenar cuando su cadera se lo permite y se sienta a la cabeza porque yo la pongo allí. Theo y su esposa vienen. Algunos amigos que me conocían antes de todo esto, que nunca pensaron en mí como la fuerte que no necesitaba nada. No hay un asiento junto a la puerta de la cocina en mi mesa. Cada silla es una buena silla. Eso fue lo primero que decidí cuando la compré. La primera cena que organicé allí, vinieron Josephine y Theo y su esposa y dos amigos de los primeros días que me conocían antes de todo esto. Hice demasiada comida, como haces cuando has pasado tu vida temiendo que no habrá suficiente. Josephine dio las gracias, y agradeció a Dios por la mesa y la gente en ella. Y luego añadió con su manera seca, y por el buen juicio de construir tu propia habitación, niña, ya que no te daban una. Todos se rieron, y yo también me reí. Y miré a lo largo de esa mesa a los rostros que nunca me habían hecho ganar mi asiento. Y sentí algo para lo que no tenía una palabra en ese momento. Ahora la tengo. Era pertenencia. La verdadera, la que no tienes que seguir pagando. A veces pienso en la niña que hacía sus deberes en una mesa plegable detrás de una cortina con un calentador haciendo tic-tac, a la que le decían que era el tipo de persona que no necesitaba mucho. Desearía poder volver y decirle que iba a construir una habitación de la que nadie podría echarla, que el lugar que buscaba nunca se lo iban a dar, que iba a tener que hacerlo ella misma, y que cuando lo hiciera, sería suyo tan completamente que nadie podría quitárselo nunca. Si alguna vez has tenido que establecer un límite con personas que todavía amas, me encantaría saberlo. ¿Qué te costó y qué construiste al otro lado? Dímelo en los comentarios. Independientemente de lo que tu familia te enseñó sobre tu lugar, aquí también tienes uno. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa y los platos estaban lavados, salí a mi propio porche por un minuto en el frío. Miré mis llaves, colgadas en su gancho junto a la puerta, justo donde las guardo, donde nadie las tira y nadie las toma. Luego apagué la luz del porche y volví a entrar a una casa donde las habitaciones estaban en silencio y cada una de ellas era mía. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.